Bienvenido de nuevo al canal, donde nos sumergiremos profundamente en los casos que se niegan a ser olvidadas que persiguen a las comunidades enteras, los investigadores de rompecabezas, y redefiniremos la justicia misma. Hoy, estamos abriendo 4 archivos de casos extraordinarios. Cada uno es una historia inquietante de una vida joven que se interrumpe y la búsqueda inquebrantable de la verdad que siguió. Primero, revisamos el trágico caso de Julie Busken, diciembre de 1996, Oklahoma City. Un bailarín talentoso de 21 años desaparece antes del amanecer, dejando atrás un rastro de pistas misteriosas, un automóvil desaparecido y llamadas sin respuesta. Cuando su cuerpo es descubierto por el lago Stanley Draper, la evidencia de ADN mantiene el secreto esperando casi una década por el descanso que expondría a su asesino. Luego, el asesinato de Laura Salmon, Murfreesboro, Tennessee, 1984. Un estudiante universitario de 18 años desaparece después del trabajo. Su cuerpo, escondido debajo de la ropa en un campo, provoca la batalla de una madre décadas por la justicia. Solo los avances en el ADN, años después, desenmascararon el hombre que prometió que nadie más podría tenerla. También revisamos a Linda Mann y Dawn Ashworth, cuyos trágicos asesinatos en la década de 1980, Inglaterra dieron a luz una herramienta revolucionaria, las huellas dactilares de ADN que despejaron la investigación criminal inocente y para siempre cambió. Únase a nosotros mientras seguimos cada giro, cada callejón sin salida y cada avance, porque en casos fríos, cada pista importa. Archivo de caso número 1. El trágico caso de Julie Busken, diciembre de 1996, Oklahoma City. Eugene, de 21 años, Julie Busken era una joven brillante y talentosa, cuyo futuro parecía ilimitado. Nacida y criada en Benton, Arkansas, Julie había seguido su pasión por el baile hasta la Universidad de Oklahoma. Era una estudiante dedicada, especializada en danza, con sueños de que algún día abriera su propio estudio para enseñar a los niños el arte que amaba tanto. Los amigos la describieron como talentosa, popular y llena de vida. En ese momento, Julie trabajaba en el campo de golf de la universidad. Sus días estaban ocupados, pero aún así hizo tiempo para las personas más cercanas a ella. En la noche del 19 de diciembre de 1996, Julie pasó un tiempo con Ryan James, un compañero de trabajo y amigo, en la casa de sus abuelos. Cenaron, vieron una película e hicieron planes para encontrarse al día siguiente para el almuerzo. Alrededor de las 10 de la noche, Julie se despidió y se dirigió a encontrarse con otros amigos para una pequeña reunión navideña. Esa noche, Julie se rió, jugó Monopolio e intercambió regalos con su grupo. Estaba programada para regresar a casa al día siguiente para las vacaciones. Su semestre acababa de terminar y su compañera de cuarto, Megan, también estaba allí. Julie le había prometido a Megan que la llevaría al aeropuerto de Will Rogers temprano a la mañana siguiente. Decididos a tirar de una noche, Julie y Megan dejaron la casa del amigo alrededor de las 2 de la mañana y agarró una comida tardía en un restaurante llamado Tettle. Posteriormente, se detuvieron en una estación de servicio para obtener combustible y capuchinos antes de regresar a su apartamento poco después de las 3 de la mañana para recoger el equipaje de Megan. A las 4:30 de la mañana, estaban en camino al aeropuerto. Megan hizo su vuelo y aproximadamente a las 5:30 de la mañana, vio a Julie alejarse en su cumbre de Red Eagle, presumiblemente regresando a su apartamento de Dublín West. Entonces, sucedió algo terrible. En las tranquilas horas de antes del amanecer, varios residentes del complejo de apartamentos de Julie se sorprendieron por el sonido del grito de una mujer. Un residente, alarmado y conmocionado, llamó al 911 y dijo: «Estábamos durmiendo, y mi esposa escuchó un grito realmente extraño y muy horrible del estacionamiento de nuestro complejo de apartamentos. ¿Ves algo afuera?» «No»,
Tengo miedo de salir, en realidad. Sería la última señal conocida de Julie Busken alive. Más tarde ese día, Ryan James llegó para su cita de almuerzo con Julie, solo para encontrar su apartamento vacío. Julie no se encontraba en ninguna parte. Su Camry Red Eagle también faltaba. Preocupado, Ryan informó que su desaparición. No mucho después, llegaron los padres de Julie que habían conducido de Arkansas para ayudarla a mudarse a casa. En lugar de una reunión alegre, se encontraron con noticias devastadoras. Su hija había desaparecido. Aproximadamente 12 horas después, un corredor tropezó con una escena horrible. El cuerpo de Julie fue encontrado en la orilla del lago Stanley Draper, a unas 15 millas de su departamento. Sus manos estaban atadas a su espalda con cordones de cordones, y desde la cintura arriba estaba sumergida en agua. Había sido ejecutada, disparada una vez en la parte posterior de la cabeza con una bala calibre .22, disparada al rango de quemarropa. Hubo señales escalofriantes que había sido agredida, y los investigadores descubrieron 2 conjuntos de huellas que conducen a la orilla del agua, Julie y las de su asesino. Solo se devolvió un conjunto. Cerca, la policía recuperó un leotardo rosa marcado con las iniciales JB. Pertenecía a Julie. El ADN masculino se encontró en él, cuidadosamente conservado para futuras pruebas. Comienza la investigación. Los detectives lanzaron una investigación exhaustiva, entrevistando a los muchos amigos, compañeros de clase y conocidos de Julie. Sin enemigos, sin ex-sospechosos, nadie con un motivo claro. Su apartamento no mostró signos de lucha. El auto de Julie fue encontrado más tarde abandonado en otro complejo de apartamentos, a solo una cuadra de la suya. En el interior, los investigadores encontraron arena roja, inquietantemente similar al suelo cerca del lago donde había sido descubierto el cuerpo de Julie. Curiosamente, no hubo pelos, fibras o huellas digitales extraños presentes. Incluso faltaba su teléfono celular, pero los registros revelaron 2 llamadas extrañas, hechas después de su muerte. Una a una línea de pronóstico del tiempo y otra a un número desconectado. A pesar de una recompensa de $70,000, los clientes potenciales se secaron rápidamente. Un mes después, un testigo se adelantó. En la noche del secuestro de Julie, Cassie había chocado con un automóvil que combina con ella cerca del lago. Sospechoso, siguió el vehículo durante varias millas, viendo un vistazo al conductor. Un joven musculoso, posiblemente hispano, con un largo cabello negro que seguía revisando nerviosamente el espejo retrovisor. Se creó y transmitió un boceto compuesto repetidamente. Nadie reconoció al sospechoso. El caso se enfrió durante 4 largos años. En 2001, la policía recibió una propina de una reclusa que sospechaba que un conocido, Denise R., podría haber sido responsable. Denise vivía a solo cuadras del apartamento de Julie y se parecía al boceto compuesto. Pero su ADN, cuando se probó, se acercó, muy cerca, pero no coincidió. Los investigadores recurrieron a su único pariente masculino vivo, su hermano. De nuevo, sin partido. Otro callejón sin salida. Los devastados padres de Julie se vieron obligados a enfrentar la posibilidad de que la justicia nunca llegue. Años pasaron. Luego, en 2004, un avance. Un hombre llamado Anthony Castillo Sánchez fue arrestado por agredir a su novia. Como parte de su arresto, se requirió que Sánchez proporcionara una muestra de ADN. En comparación con el ADN masculino que se encuentra en el leotardo de Julie, los resultados fueron inconfundibles. Una combinación perfecta. En el momento del asesinato de Julie, Sánchez tenía solo 18 años. Vivía a una milla de su departamento. El diario de su novia de diciembre de 1996 mencionó a Sánchez comprando zapatillas de carrera Nike a juego para ellos, el mismo tamaño y modelo que la huella encontrada en el lago. Los investigadores también aprendieron que Sánchez y su padre, Glenn, tenían un hobby extraño:
disparando armas calibre 0.22 en las paredes de su casa de alquiler. Ballistics confirmó que la bala utilizada para ejecutar Julie vino de una de esas armas. Aún más extraño, una de las ex amigas de Sánchez tenía un número de teléfono de solo un dígito de la misteriosa llamada hecha con el teléfono faltante de Julie. Los detectives teorizaron que Sánchez había intentado marcar su número de memoria y malditamente. Justicia retrasada pero no negada. En 2006, Anthony Castillo Sánchez fue condenado por el asesinato de Julie Bosken y sentenciado a muerte. Mantuvo su inocencia durante años, luego alegando que su padre era el verdadero asesino. Sin embargo, el análisis de ADN descartó a Glenn Sánchez definitivamente, con probabilidades de un error tan bajo como 1 en 200 cuadrillones. Las apelaciones de Anthony Sánchez continuaron durante casi 2 décadas. A partir de marzo de 2023, todavía estaba desafiando su convicción. Los padres de Julie, que habían sufrido una pérdida inimaginable, finalmente enfrentaron la perspectiva de cierre. La ejecución de Sánchez estaba programada para el 21 de septiembre de 2023. Julie Bosken era una bailarina talentosa cuya vida recién comenzaba. Estaba a punto de realizar sus sueños, rodeada de amigos, familiares y un futuro brillante. En cambio, se convirtió en víctima de un acto de violencia sin sentido. La justicia vino lentamente, dolorosamente, pero vino, y su memoria sigue vivo. Un recordatorio inquietante de la fragilidad de la vida y la implacable búsqueda de la verdad. Archivo de caso número 2. Murfreesboro, Tennessee, es un lugar en los Estados Unidos que vio una batalla muy famosa durante la Guerra Civil, la Batalla del Río Stones. En los últimos años, Murfreesboro ha disfrutado de un crecimiento sustancial con muchas personas que acuden allí, gracias a la universidad. En 1984, tuvo lugar un crimen que involucró a un estudiante universitario que todavía hablaba hoy en Murfreesboro. El 31 de mayo de 1984, un agricultor en Murfreesboro, Tennessee, hizo un descubrimiento sorprendente. En su camino a casa, el agricultor vio algo de ropa en el campo y decidió acercarse. Cuando lo hizo, notó que el cuerpo de una niña estaba debajo de la ropa. Solo llevaba un sujetador y estaba cubierta con 2 pares de jeans y una chaqueta oscura. La manga de la chaqueta estaba envuelta alrededor de su cuello. Los investigadores determinaron que el primer par de jeans era suyo y la segunda pareja eran jeans masculinos. También se encontró un par de ropa interior agarrada en una de sus manos. Fue identificada como Laura Salmon, de 18 años. Laura nació el 6 de octubre de 1965 en Tennessee. En ese momento, Laura era una estudiante universitaria local. Asistió a la Universidad Estatal de Middle Tennessee, en Murfreesboro, Tennessee. Y además, ella también trabajó como cajera en Kroger Grocery Store. La autopsia concluyó que Laura perdió la vida debido al trauma de la fuerza contundente en la cabeza. El arma parecía ser las rocas encontradas cerca de su cuerpo. La sangre en esas rocas y otro material era consistente con que la golpeaban hasta 10 veces en la cabeza. También durante la autopsia, el médico forense descubrió que Laura había sido íntima con alguien en las últimas 24 horas o 48 horas antes de que se le tomara la vida. No hubo lesiones o ninguna evidencia encontrada que mostrara que no era consensual de forma natural. Uno de los mayores protagonistas para los investigadores fue la pareja de jeans masculinos que se encuentran en la cima del cuerpo de Laura. Los investigadores encontraron ADN masculino en los genes de un individuo diferente al hombre que era íntimo con Laura. Este ADN probablemente pertenecía al autor. Desafortunadamente, las pruebas de ADN todavía estaban en su infancia, y no había mucho más que los investigadores pudieran hacer con el ADN que no sea la tienda. Luego, los investigadores se centraron en crear una línea de tiempo de eventos, con la esperanza de que les ayudara a resolver el caso. Laura comenzó su día yendo a su trabajo en la tienda de comestibles Kroger. Los registros mostraron que ella dejó la tienda alrededor de la 1 de la tarde.
Después de eso, se suponía que debía ir a una cita en la Middle Tennessee State University para revisar sus calificaciones y reunirse con parte del personal de la oficina. También tenía planes de ir a nadar en la casa de su abuela, pero nunca llegó allí. O los investigadores de la universidad encontraron el automóvil de Laura cerca de la tienda, a millas de donde se encontraba su cuerpo. Los investigadores no pudieron encontrar ninguna huella digital en el automóvil que no perteneciera a Laura, pero curiosamente, encontraron un cabello extranjero. Fue almacenado junto con la evidencia de ADN que recolectaron de la pareja de jeans. Igualmente importante, los investigadores encontraron suciedad en los pozos de la rueda. El laboratorio del FBI determinó que eran consistentes y que había una alta probabilidad de que el auto de Laura hubiera estado en el camino justo al lado de la escena del crimen. Esto significaba que alguien tomó la vida de Laura y luego llevó su auto de regreso a su lugar de trabajo. Además de hacer que los investigadores crean que el autor conocía a Laura, la ventaja no era fructífera. Los testigos se adelantaron y colocaron a Laura en un club nocturno local la noche antes de que su vida fuera tomada. Los testigos dijeron que Laura estaba bailando con un joven no identificado, pero los investigadores no pudieron localizarlo. El cuerpo de Laura fue encontrado en un área que a menudo sirvió como amante del carril para los estudiantes de secundaria y universitarios. Fueron allí a la fiesta, tienen fogatas, etc. La teoría se convirtió en que Laura conoció a un tipo en el club nocturno después de que terminó el trabajo, y fueron al carril de los amantes allí. Laura negó los avances del tipo desconocido, y él le quitó la vida. Dado que los investigadores no podían identificar al joven, hablaron con el novio de la escuela secundaria de Laura, David Kyle Gilley. Era conocido por ser del tipo celoso, pero tenía una coartada. Su padrastro le dijo a la policía que David estaba en casa todo el día cuando la vida de Laura fue tomada, por lo que no podía ser responsable. Por lo tanto, fue descartado como sospechoso. Justo cuando los investigadores se quedaron sin liderazgo para seguir, una mujer en Nashville, Tennessee, llamó a la policía con una posible ventaja. Ella afirmó que había sido agredida por un hombre llamado John Taylor durante la terrible experiencia. Taylor aparentemente le dijo que le haría lo mismo que le hizo a Laura. Cuando la policía lo interrogó, Taylor negó haber agredido a la mujer y negó hablar de Laura o tener algo que ver con ella. Una verificación de antecedentes descubrió que Taylor asistió a la misma universidad que Laura. Incluso fue miembro del mismo club de salud, Olympus Athletic Club y Spa. Taylor también asistió a las mismas reuniones y funciones de fraternidad que Laura. Aún más relevante, Taylor estaba cerca de la universidad el día en que se tomó la vida de Laura. Taylor tenía una historia de ser violento con sus novias o sus compañeras. Todo esto se sumó a su posibilidad de ser sospechoso. Luego, los investigadores hicieron que los analistas del FBI compararon el cabello de Taylor con el cabello extraño que encontraron dentro del automóvil de Laura. Recibieron un informe del FBI de que el cabello recuperado del vehículo era consistente con el cabello de John Taylor. Caso cerrado, ¿verdad? Otro idiota atrapado, pero no del todo. En ese momento, las pruebas mitocondriales de ADN del cabello humano todavía estaban a unos años. El cabello podría haber pertenecido a aproximadamente el 20% de la población. Esto fue, por supuesto, no lo suficientemente concreto como para arrestar a Taylor. Aunque parecía un trato hecho, habría algunos giros más en este caso. Los investigadores no encontraron nada para vincularlo a la escena del crimen o para confirmar que estaba con Laura ese día. El par de jeans de los hombres encontrados en la escena del crimen tenía una entrepierna de 36 pulgadas y la cintura era de 30 pulgadas. Taylor era un compañero pequeño y los jeans no le habrían encajado. Los investigadores no tuvieron más remedio que pasar a otros sospechosos. Con los años, examinaron a más de 100 sospechosos, pero no salió nada de eso. La madre de Laura, Reen Mackey, hizo una promesa a Laura en su tumba. Le prometió a Laura que vería que se había hecho justicia. Reen realmente no sabía cómo cumpliría esa promesa,
pero decidió que era lo último que podía hacer por Laura. Pasarían muchos años antes de la ayuda. Finalmente llegó. Dan Goodwin fue uno de los amigos de Laura en la universidad. Salió con ella unas noches antes de que terminara su vida. Dan le preguntó si quería ir a ver una película y terminaron en el cine el 27 de mayo de 1984, donde vieron un espectáculo matinal de lo natural con Robert Redd. En el funeral de Laura, Dan le prometió a su madre que ayudaría a encontrar al perpetrador. Después de graduarse, Dan se convirtió en reportero de periódicos en el Daily News Journal, en Murfreesboro, Tennessee. Allí se convirtió en el reportero de la policía. Escribió sobre una serie de casos sin resolver en 1987, que incluyó el caso de Laura. Dan sabía que estaba más interesado en el trabajo policial real que simplemente escribir sobre él. Varios años después, Dan dejó periodismo y se convirtió en oficial de policía. El primer caso frío que fue asignado fue Laura Salmons. Una de las primeras cosas que Dan hizo fue enviar todas las pruebas al laboratorio forense para su prueba. La tecnología de ADN había avanzado mucho y se realizaron pruebas completamente nuevas. Mientras eso estaba en curso, Dan siguió a otros clientes potenciales, uno de los cuales vino de un estudiante de secundaria. En 2000, un estudiante de Oakland High School estaba hablando sobre el caso de Laura Salmon. El estudiante les dijo a todos que su padre se quitó la vida de una niña en 1984 y tiró su cuerpo. El padre del estudiante era David Patterson. Tenía un historial policial por asalto agravado. Desafortunadamente, cuando Dan quería tratar de hablar con Patterson, se enteró de que Patterson ya no estaba vivo. Le habían disparado fatalmente. Dan, por supuesto, todavía decidió continuar siguiendo el liderazgo. Obtuvieron ADN de los hijos de Patterson. El ADN se comparó con el ADN masculino encontrado en la escena del crimen. No fue un partido y fue descartado como sospechoso. Dan luego regresó con John Taylor, quien inicialmente era sospechoso en el caso. Su ADN tampoco coincidió. En caso de que se lo pregunte, Dan también proporcionó una muestra de ADN después de que se probó. Confirmó que Dan no era responsable. Dan luego dirigió su atención a un hombre que se fue bajo el radar. En la investigación inicial, el nombre que le llamó la atención fue David Gilley, como se mencionó anteriormente. David era el novio de la escuela secundaria de Laura, un año más joven que ella. Inicialmente fue descartado debido a la coartada que su padrastro le dio. Dan, sin embargo, descubrió que un testigo se presentó que contradecía directamente qué álibi. El testigo vio a David Gilley conduciendo el auto de Laura el día en que su cuerpo fue encontrado. Ella lo vio no lejos del camino que condujo al área donde fue encontrada Laura. Según el testigo, David tenía una expresión en blanco en su rostro y solo miraba al frente. Ella pudo identificarlo a través de una alineación de fotos, así como el auto de Laura. Dan también vio la propensión a la violencia de David hacia las mujeres en su vida. Esto incluyó a Laura Salmon. A veces se enoja con ella, la agarraba por la cabeza, golpeándose la cabeza en los autos, los casilleros de la escuela o lo que estaba cerca. Incluso a veces la golpeaba. En una ocasión, rompió 2 de sus dientes delanteros. Dan no podía creer que David Gilley se haya descartado tan rápidamente durante la investigación inicial. David tenía aproximadamente 6 pies y 2 pulgadas de alto, y los jeans masculinos que se encontraron en la escena del crimen le habrían encajado perfectamente. Dan luego recibió la ayuda de Jerry Finley en el caso. Es un reconstruccionista de la escena del crimen. Jerry encontró pequeñas gotas de sangre en los jeans. Fue una salpicadura de impacto de velocidad media. Este tipo de salpicaduras generalmente se produce cuando alguien es golpeado con un objeto contundente como una roca. La mayoría de las manchas de sangre estaban justo por encima de la rodilla. Esto indicó que el perpetrador estaba arrodillado en el suelo mientras golpeaba a Laura con las rocas. Toda esta evidencia solo confirma a los investigadores que la pareja de jeans de los hombres pertenecía a la persona que tomó la vida de Laura. Ya se creía,
pero las pruebas de ADN confirmaron que la sangre en los jeans pertenecía a Laura. Dan luego rastreó a David Gilley en Florida. Para entonces, Gilley se divorció 2 veces y estaba trabajando para el Departamento de Obras Públicas del Condado de Manatee. Como era de esperar, tenía un historial policial. Gilley tuvo arrestos por agresión, intento de robo y resistir el arresto. Cuando Dan le preguntó a Gilley, una vez más negó cualquier participación y dijo que no es responsable de lo que le sucedió a Laura. En un giro extraño, Gilley admitió que los jeans probablemente eran suyos. Cuando los investigadores le dijeron que creían el dueño de los jeans como perpetrador, rápidamente solicitó a un abogado. Los investigadores obtuvieron una muestra de saliva de David Gilley. El 31 de mayo de 2000, las pruebas de ADN demostraron que Gilley era el donante del ADN encontrado en la escena del crimen y, por lo tanto, responsable de tomar la vida de Laura. En el 16º aniversario del crimen, David Gilley finalmente fue arrestado. Dan, el hombre, mantuvo su promesa de ayudar a la madre de Laura a resolver el caso, y la madre de Laura mantuvo su promesa a Laura de que vería que tiene lugar la justicia. Se creía que el motivo era celos. Si Gilley no pudiera tener a Laura, creía que nadie más podría. Cuando ella se fue a la universidad y él todavía estaba en la escuela secundaria, ella hizo nuevos amigos y no le gustaba que a menudo la acosara. La madre de Laura trató de convencer a Laura de obtener una orden de restricción contra Gilley, pero tenía demasiado miedo. Los investigadores creen que Gilley de alguna manera convenció a Laura al carril del amante desierto, donde la golpeó en la cabeza repetidamente con rocas después de ver que había sangre en sus jeans. Gilley se los quitó y los dejó en la escena del crimen. Luego condujo el auto de Laura a su lugar de trabajo, donde luego se encontraría en septiembre de 2006. David Gilley fue a juicio. La defensa afirmó que la presencia del ADN de otro hombre era una prueba de que alguien más estaba en la escena del crimen. El jurado nunca creyó ningún otro ADN en la escena del crimen. Pertenecía al verdadero autor. Gilley fue declarado culpable de todos los cargos en su contra y fue sentenciado a cadena perpetua y prisión. Archivo de caso número 3. Narborough es un pueblo extremadamente seguro en Leicestershire, Inglaterra. Es conocido por un crimen y solo un crimen. Tuvo lugar en 1983. Linda Mann, de 15 años, vivió en Marlborough. Asistió a Lutterworth Grammar School y Community College. Ella era la hermana menor de Susan Mann, que era 2 años mayor. Su madre era Kathleen Mann, quien se mudó a Narborough después de que su matrimonio terminó. Kathleen se casó con Edward Eastwood en 1980, cuando Susan tenía 14 años y Linda tenía 12 años. Linda fue descrita como una adolescente típica. Ella estaba tranquila pero popular. Le gustaba la escuela y disfrutaba estar con amigos. Linda tuvo pocos problemas con la adolescencia, una chica aventurera. Le gustaba todo sobre el crecimiento de la música, los peinados, el maquillaje y la ropa. Si el dinero para la ropa fuera un poco corto, Linda cuidaba ganar dinero y hacer sus propios vestidos. El 21 de noviembre de 1983, Linda caminó hacia la casa de un amigo, pero nunca llegó allí. Le prometió a Kathleen y Edward que estaría en casa a las 10 de la noche a medianoche. Linda todavía no estaba en casa. Sus frenéticos padres llamaron a la policía. La buscaron toda la noche. Un portero de un hospital descubrió su cuerpo a las 7:20 de la mañana, como él estaba en camino al trabajo. Inicialmente pensó que era un maniquí. Linda había sido agredida y estrangulada. Sus jeans fueron retirados y el resto de su ropa estaba esparcida. Tenía una bufanda alrededor de su cuello. La bufanda se usó para estrangularla. Cuando las personas en Marlborough se enteraron del crimen, estaban absolutamente horrorizados. Se alentó a las niñas a caminar en grupos. A partir de entonces, los investigadores registraron el área inmediata alrededor de la escena del crimen, pero no pudieron encontrar nada útil a solo unos cientos de metros de la escena del crimen. Había un hospital psiquiátrico local. Algunas personas creían que el autor podía ser un paciente en el hospital.
pero no se encontró evidencia de esto durante la autopsia. Hombre, el ADN se recogió del cuerpo de Linda. El individuo tenía sangre tipo A. Esto significaba que aproximadamente el 10% de la población masculina adulta en Inglaterra podría ser responsable. La sangre de Edward fue tomada y se descubrió que no era el mismo grupo sanguíneo del 10% que el asesino de Linda. Un grupo de investigadores caminó de casa en casa para ver si podían recopilar alguna información. Otros investigadores hicieron una lista de todos los delincuentes de crímenes similares en Leicestershire y los cuestionaron a todos. Los investigadores recibieron una llamada sobre una juventud de cabello puntual. La persona en el teléfono afirmó haberlo visto alrededor de las 8 de la noche, a unos 2 minutos de donde se encontró el cuerpo de Linda. Desafortunadamente, nunca fue identificado. Durante 3 largos años, los investigadores intentaron encontrar al perpetrador. Fue entonces, en 1986, esa tragedia volvió a tocar. Archivo de caso número 4. Dawn Ashworth, de 15 años. Era el tipo de chica que iluminaba cada habitación en la que entraba. Viviendo en Enderby, Leicestershire, con sus padres y su hermano Andrew. A Dawn le apasionó el dibujo y un regalo natural para capturar el mundo en el papel. Ella equilibró su vida escolar con un trabajo a tiempo parcial en The Local News Agent, una adolescente típica con grandes sueños. El 31 de julio de 1986, Dawn terminó su turno a las 4 de la tarde y se dirigió a la casa de un amigo en Marlborough. Sus padres la esperaban de regreso a las 7 de la noche, pero a las 7:30, sin señales de ella, la preocupación se convirtió en temor. Golpearon a Marlborough, volviendo sobre todos los caminos que Dawn podría haber tomado, pero no se encontró en ninguna parte. A las 9:40 de la noche, hicieron que la llamada ningún padre quiera hacer alertar a la policía. Los susurros de miedo se extienden rápidamente. La gente no pudo evitar pensar en Linda Mann, otra adolescente que había sido tomada en circunstancias escalofriantemente similares solo 3 años antes. Unos días después, se confirmaron los peores temores de los Ashworths. El cuerpo de Dawn fue encontrado en un campo apartado en el carril de 10 libras. Ella había sido agredida y estrangulada sexualmente. La evidencia forense extraída de la escena reveló algo inquietante. El ADN coincidió con el atacante que había tomado la vida de Linda Mann. 2 adolescentes, ambas arrebatadas de senderos, ambas caminando solas, ambas víctimas del mismo depredador. La conexión se profundizó. Linda y Dawn incluso habían asistido a la misma escuela, Lutterworth Grammar School y Community College, justo al pie de 10 libras. La policía estableció una sala de incidentes móviles para recopilar información. Llegaron más de 200 llamadas y se presentaron docenas de locales con consejos. Una ventaja se destacó. Varios testigos informaron haber visto a un joven en una motocicleta roja, con un casco de choque rojo cerca del área, alrededor de las 5 de la tarde, del día de la desaparición del amanecer. Luego vino un extraño giro. Un portero de cocina de 17 años del hospital psiquiátrico Carlton Hayes, no muy lejos de donde se encontraron a ambas víctimas, le dijo a un agente que había visto a Dawn ese día. Pero antes de que la policía pudiera volver a entregarlo, una historia alarmante llegó a la sala de incidentes. El amigo del portero de la cocina recordó una conversación nocturna el 31 de julio, solo unas horas después de la desaparición del amanecer, donde el portero había descrito, con detalle misterioso, donde se encontraría el cuerpo de Dawn, en un seto cerca de una puerta junto al puente M1. Esto fue más de 12 horas antes de que la policía descubriera el cuerpo. Cuando se le presionó cómo lo sabía, dijo crípticamente: «Alguien me dijo». La información era demasiado precisa para ignorar. Los investigadores arrestaron al portero de la cocina, Richard Buckland. Al principio, Buckland negó la participación, pero bajo interrogatorio dio declaraciones muy inconsistentes y en una entrevista ofreció una confesión escalofriantemente precisa, solo para retractarlo momentos después.
En una sesión posterior, describió los detalles de la escena del crimen que nunca se habían hecho públicos. Parecía abierto. Mientras tanto, Dawn fue enterrado 4 semanas después de su desaparición en el tranquilo cementerio detrás de la iglesia de San Juan Bautista en Enderby. Más de 200 dolientes se despidieron de una niña recordada como brillante, animada, encantadora y llena de vida. Pero a medida que los investigadores construyeron su caso, surgió una nueva tecnología revolucionaria: las huellas dactilares de ADN, desarrollado por el genetista Dr. Alec Jeffries en la Universidad de Leicester. Nunca se había utilizado para resolver un caso penal. Cuando las pruebas se realizaron en ADN de ambas escenas del crimen, los resultados sorprendieron a todos. Richard Buckland era inocente. No solo Buckland no había perjudicado al amanecer, sino que tampoco había tomado la vida de Linda Mann. Sin embargo, el ADN confirmó un hecho escalofriante. El mismo hombre los había matado a ambos. Buckland se convirtió en la primera persona en la historia en ser exonerado a través del perfil de ADN. Los investigadores volvieron al cuadrado, ahora dirigido por el inspector Derek Pierce. Lanzaron una proyección de ADN en masa, pidiéndole a cada hombre entre 17 y 34, en las aldeas circundantes, que brindaran muestras de sangre y saliva voluntariamente. Para mayo de 1987, más de 3.500 hombres habían sido evaluados, pero el asesino permaneció oculto. Luego, en septiembre, un avance llegó a través de una llamada telefónica anónima. Una mujer informó que escuchó a un hombre llamado Ian Kelly, se jactó en un pub Leicester, que había tomado la prueba de ADN en nombre de su amigo, Colin Pitchfork. Pitchfork, un panadero con antecedentes de parpadeo, había estado en el radar policial durante mucho tiempo, pero anteriormente fue descartado porque supuestamente se había mudado al área después del asesinato de Linda. Ahora, todo se desenredó. Cuando se enfrentó, Ian Kelly admitió que Pitchfork lo había manipulado, convenciéndolo de tomar la prueba para evitar sospechas. Los investigadores fueron directamente a la casa de Pitchfork. El detective Mick Thomas lo arrestó, afirmando claramente: «Creemos que usted es responsable del asesinato de Dawn Ashworth, el 31 de julio de 1986. Otro hombre le dio una muestra de sangre para usted». Pitchfork no lo negó. Su silencio hablaba mucho. Su esposa Carol, al escuchar las noticias, arremetió, pateando y golpeando a su esposo con furia. Los oficiales no se apresuraron a detenerse. Bajo interrogatorio, Pitchfork confesó ambos asesinatos. Admitió que inicialmente solo planeó mostrar a las chicas, pero las mató cuando se dio cuenta de que podrían reconocerlo. Después de cada asesinato, regresó a su casa desprevenida, su propio bebé esperando en el auto. Pitchfork incluso reveló que había contemplado matar a Ian Kelly para mantenerlo callado, pero nunca lo siguió. En enero de 1988, Colin Pitchfork se declaró culpable de ambos asesinatos. Fue sentenciado a 2 términos de vida útil, pero la falta de una sentencia mínima indignó a las familias de las víctimas. La madre de Linda Mann, Kathleen, dijo a través de las lágrimas que nunca se le debe permitir volver a caminar por las calles. Ya no hay excusa. Este caso marcó un punto de inflexión en la justicia penal. Por primera vez, las huellas dactilares de ADN no solo atraparon a un asesino, sino que también despejó a un hombre inocente. Hoy, miles de casos fríos han sido resueltos gracias al avance pionero por el Dr. Alec Jeffries. Y todo comenzó con los trágicos casos de Linda Mann y Dawn Ashworth. Eso concluye el video de hoy. Realmente espero que esto le brinde una valiosa información sobre algunos de los casos más pasados por alto a lo largo de los años. Si le resulta útil, considere gustarle, suscribirse y activar las notificaciones para mantenerse actualizado. Si no está seguro de qué comentar, simplemente deje caer un 5555. Me hace saber que viste hasta el final. Gracias de nuevo por su tiempo y apoyo.
Hay más en camino, así que estad atentos.